Con nuestro tercer y último entrevistado de esta noche. Es Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Tiene la amabilidad de atendernos. Federico, ¿cómo estás? Aquí Mariano Wendner y Joaquín Mújica Díaz, te saludamos. ¿Cómo estás? Mariano, Joaquín, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Gracias a vos, Federico. Una pregunta inicial, lo iba a dejar para el final, pero sé que sos un caracterizado hincha de Boca, así que no puedo dejar de preguntarte esto de movida. Después hablamos del dólar, pero quiero saber, ¿está más compleja la gestión de la economía o la de Boca? No, en este momento sin duda lo más complejo de lo de Boca, porque Ahí además está. repercute en la economía, porque como la economía es muy importante las expectativas, si más de la mitad del país está de mal humor, porque Boca no van a hacer 11 partidos, entonces la economía no va a funcionar de la mejor manera, es evidente. La gente no compra, no va a comprar, ¿entendés? No sale, no quiere ir a comprar un kilo de helado, la gente está más fastidiosa. Es interesante la teoría, cuánto impacta en el PBI la crisis en Boca, ¿eh? No, Sí, habría que hacer una buena econometría. Totalmente. Bueno, hablábamos hace unos minutos, Federico, sobre un poco el contexto en el cual vemos un tipo de cambio que por distintas razones, que ahora si querés podemos profundizar, pareciera un precio de equilibrio un poco más arriba de lo que teníamos hace algunas semanas, y teorizábamos y teníamos como hipótesis de si no era visto con buenos ojos por el FMI, que es recurrentemente un solicitador de evitar apreciación cambiaria. Como pregunta inicial, ¿qué estás viendo respecto a estos últimos movimientos del tipo de cambio, de cómo se fue acomodando con razones distintas? Si puede ser algo que haya sido más o menos buscado sutilmente por el gobierno, un precio un poquito más alto. ¿Qué estás viendo? Yo creo que no haría falta buscarlo por el gobierno, porque me parece que un tipo de cambio más alto era algo esperable en el contexto del mes de julio y hacia adelante, ¿no? Porque por un lado finaliza la cosecha gruesa, que además tuvo mayor estacionalidad por el hecho de la baja de la temporal de las retenciones, que después se hizo permanente, pero de cualquier manera impactó en que se adelantara la liquidación de la cosecha, y por el hecho de, bueno, que se den las elecciones, entonces los agentes se dolarizan, por el hecho de que estamos en invierno, entonces hay mayor demanda de turismo y hay mayor demanda de gas. Entonces, toda esa serie de factores ya indicaban que probablemente el dólar, lo que fue el dólar de equilibrio de abril, mayo y junio, bueno, seguramente iba a ser un poco más alto. Yo creo que quizá incluso se pasó un poco de lo que al gobierno le hubiese gustado, hubiese esperado, y me parece que ahí tiene un poco que ver algunos errores no forzados que tuvo la política económica en el último mes. Ahí me gustaría hacer doble clic sobre eso. ¿Cuáles son los errores forzados que vos observás? Porque hemos visto varias medidas que parecieron de urgencia. El gobierno siempre tiene a mano el argumento de que estaba todo más o menos dentro de lo previsto, dentro del planificado, más allá de algún desvío, pero pareciera que hubo alguna serie de cosas que por lo menos se le escaparon de la hoja de ruta original, por lo menos del gobierno. ¿Qué estás viendo ahí? Sí, yo digo esto y primero hago algunos aclaraciones. Yo creo que sí, el gobierno tiene un plan económico, tiene bastante pragmatismo igualmente, es decir, es verdad esto de que cuando el plan económico no funciona, hace algunos cambios y ellos dicen, bueno, siempre estuvo planeado así. No sé si todo lo diseñaron tal cual está sucediendo hace 2 años, pero me parece que dentro de ciertos márgenes de pragmatismo hay un plan económico. Y por otro lado, me parece que, así como digo que en el mes de julio hubo errores no forzados, me parece que la salida del cepo en el mes de abril fue bastante exitosa, ¿no? Y que eso salió bastante bien. Entonces, esas aclaraciones, yo veo que los errores ahora fueron puntualmente, por un lado, la eliminación de las letras fiscales de liquidez, de las LEFI, que hizo un caos con el tema de las tasas de interés, ¿no? Que primero cayeron muy fuertemente, tuvo que salir el gobierno de urgencia a tomar pesos para evitar que esas tasas cayeran tan fuerte. Eso hizo que la tasa real volara y se pusiera, al contrario, muy alta. Y bueno, sigue esta volatilidad de las tasas, ¿no? Que la vemos día a día en el mercado de pesos y demás. Ese fue un error. Y el otro error me parece que fue haberse vendido tan fuertemente en futuros para intentar que el dólar no superara los 1.300 a fines de julio. Y como eso se convirtió rápidamente en una bola de nieve un tanto peligrosa, bueno, finalmente el gobierno decidió correrse de esa venta el 31 de julio y por eso ese día, ¿no? El dólar pegó ese salto de 5%, que pasó directamente de 1.300 a 1.380. Con las medidas que ya vimos, entre ellas, bueno, es muy comentada la cuestión de cómo tuvo que el gobierno convalidar una tasa de interés bastante más alta de lo que había hasta hace un tiempo para, bueno, por ahí frenar o evitar una escalada mayor.
con todas las medidas que toma el gobierno respecto, por ejemplo, decíamos la tasa de interés, vos comentaste el tema del dólar futuro y demás, ¿vos crees que hay condiciones para, y además no solamente es eso que acabo de mencionar, sino el hecho de que la banda cambiaria está, el techo de la banda está cerca y el gobierno tiene, digamos, dólares líquidos para tratar de defenderla? ¿Sería razonable pensar que el dólar no tiene demasiada cancha para seguir subiendo o no podemos con estos elementos ya concluir eso? Yo considero que sí, que es razonable pensar eso, fundamentalmente porque yo considero que la banda superior hoy es sólida. Es sólida en dos sentidos. Por un lado, no creo que el gobierno vaya a hacer cambios por ahora dentro del esquema cambiario, es decir, la banda superior se va a sostener en los papeles, por lo menos, ¿no? Es decir, no es que mañana el gobierno va a anunciar, como sabíamos que en marzo en algún momento se venía un cambio del esquema medio pronto, hoy en día no parece que vaya a ser así, por lo menos hasta después de octubre, ¿no? Sería muy raro que el gobierno cambie el esquema antes de las elecciones. Entonces, por lo menos sabemos que este esquema tiene al menos unos 3 meses de vida, yo creo que más. Pero bueno, sabemos que 3 meses seguro. Y por otro lado, uno podría pensar, bueno, sí, el gobierno tiene la voluntad de sostenerlo, pero no tiene la capacidad, porque no tiene los dólares, podría pensar alguien. Y yo creo que hoy los tiene. Es decir, el Banco Central me parece que con las reservas que tiene hoy, sobre todo las reservas líquidas, si bien no son todas de su propiedad, tiene alrededor de 22.000 millones de dólares para defender la banda superior. Y me parece que eso es suficiente para pensar que esa banda se va a sostener. Entonces, dado que la banda superior es sólida, uno dice, bueno, si el dólar no va a superar los 1.450 pesos, que es el valor hoy de la banda superior, entonces ya en 1.380 no tiene mucho recorrido al alza, solamente un 6% puede crecer. Con lo cual tiene sentido, si las tasas de interés están al 3% mensual, tiene sentido empezar a dar un carry, aunque sea un carry muy rápido, de 3 meses, ¿no? Porque ya le vas a estar ganando a la banda superior. Claro, totalmente. Federico, buenas noches, Joaquín te habla. A vos, si te tuviera que pedir que me des un precio relativo de dónde crees que debería estar ubicado el dólar. Hablamos de las bandas, dijiste, bueno, para mí la banda superior está sólida. Vos, ¿cuál es el número que arriesgás? ¿Dónde está bien? ¿Dónde hay un precio de equilibrio en el dólar? Esa es la primera consulta que te hago. Y la segunda, estábamos hablando con Mariano hace un ratito sobre, bueno, ¿se traslada o no se traslada a precio esto? Que me parece que es lo que más le importa a la gente en definitiva. El gobierno dice que no, hay que ver si la realidad le muestra otra cosa o no. ¿Qué percibís vos? Bueno, son dos preguntas bastante interesantes. Primero, para medir cuánto es un precio de equilibrio del dólar, uno podría tomar varios parámetros, ¿no? Desde un parámetro de mercado, como esto que hablamos de la banda superior, el carry y demás, yo creo que incluso el 3 hasta hoy es un poco alto. Yo creo que podría encontrar un precio donde, por variables financieras, encontrar un equilibrio más abajo. Pero después uno puede pensar en factores más productivos o más del tipo de cambio real multilateral o de cuánto es el déficit de cuenta corriente que uno puede financiar. Y ahí yo te digo, y bueno, capaz que un dólar a 1.350, 3.350, 1.400 es un dólar que, teniendo en cuenta que tenemos superávit fiscal y teniendo en cuenta una serie que estamos creciendo en el sector energético y demás, bueno, por ahí es un tipo de cambio en el cual uno tiene un déficit de cuenta corriente moderado, ¿no? Quizá de el 1,5% del PBI, que es un déficit financiable y que se supone que a lo largo del tiempo vamos a ir creciendo en capacidad exportadora, entonces podría ser sustentable. Así que con eso te respondo la primera pregunta. Y respecto a la inflación, bueno, yo creo que ahí se juega el partido más importante del plan económico del gobierno. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que algunos sectores económicos están remarcando precios en base a la suba del dólar, ¿no? Se habló de las automotrices hace 2 días, hoy surgió un dato de que algunas marcas de alimentos estaban mandando listas con aumento de precios. Bueno, según la teoría del gobierno, al no haber convalidación monetaria, es decir, al no haberse ampliado la cantidad de precios que hay en la economía, esos aumentos de precios tendrán que volver para atrás, porque el consumo no va a acompañar ese aumento de precios, ¿verdad? Porque no hay dinero en la calle para que eso suceda. Entonces, yo creo que ahí se va a jugar un partido muy importante del gobierno. Si el gobierno tiene razón, esos aumentos no deberían impactar, deberían retroceder. Y si el gobierno se equivoca, lo que va a pasar es que la inflación va a acompañar en mayor o menor medida este aumento del tipo de cambio, y ahí el modelo va a empezar a tener problemas. Porque si los 1.380 de hoy se vuelven los 1.200 de hace unos meses, bueno, en algún momento va a volver otro salto cambiario y ahí vamos a estar en problemas porque el Banco Central va a tener que empezar a vender reserva. Por ahí, haciendo una mirada lo más amplia que podamos sobre el plan económico,
¿Cuáles dirías que son las, si lo pudieras resumir, las fortalezas o las ventajas que tiene un plan económico como este y por ahí las fisuras o las endijas o las debilidades, de la manera que lo queramos llamar? Porque, digo, aparecen más allá de cómo está diseñado el plan económico, después, bueno, aparecen siempre las luces de alarma de siempre respecto a la economía real o distintos sectores que pareciera que están llevándose la peor parte, o el salario, o los puestos de trabajo y demás. Si pudieras definir o describir el paisaje completo, ¿qué dirías que ves? Bueno, yo creo que la principal fortaleza del plan económico es el foco en la inflación, que por un lado creo que tiene que ver con el contrato electoral de la fuerza política que asume y con lo que sucedió previo a que asumiera este gobierno, ¿no? Que tuvimos una situación de descontrol inflacionario que llevó a que esa pasara a ser la principal demanda social. Yo creo que eso, sin duda, es la principal fortaleza, y eso lo acompaño, obviamente, con la situación de superávit fiscal y con una situación de un manejo bastante razonable de la deuda. Al contrario por ahí de lo que la posición planteada 2x3, o de decir, bueno, pero tomamos 14.000 millones del FMI, estamos tomando deuda todo el tiempo. Yo creo que, muy a diferencia de la experiencia previa de Caputo en la Secretaría de Finanzas con Macri, me parece que esta vez el endeudamiento está siendo bastante razonable, porque la gran mayoría de deuda que se toma es para cancelar la deuda anterior, ¿no? Salvo lo que se tomó del FMI, todo lo demás tiene que ver con cancelar la deuda anterior, y si uno mira la deuda en dólares del gobierno, sigue bastante estable, alrededor de los 250.000 millones de dólares. Entonces yo creo que esas son las fortalezas. Después las debilidades son cosas que la verdad que muchos sectores están marcando. Una tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la cuenta corriente, ¿no? El gobierno apuesta al ancla cambiaria que te lleva a tener un déficit de cuenta corriente. Creo que con el tipo de cambio de hoy eso más o menos está cubierto, pero como les digo, si eso impacta en la inflación, vamos a volver a tener un problema de apreciación. Pero después los demás problemas son, por supuesto, la cuestión de la reestructuración productiva, ¿no? Se está buscando que los sectores que son menos productivos en Argentina pierdan y los sectores que tienen mayor productividad se desarrollen, ¿no? Sobre todo los sectores exportadores, mineros, algo de los servicios basados en conocimiento, obviamente el sector del agro, pero esa transición probablemente es más rápida la destrucción que la creación, ¿no? Claro. Entonces en el medio podemos tener un problema de desempleo, un problema de desigualdad, que es algo de lo que se experimentó en los 90 y que llevó a una crisis social muy fuerte en los 90. Hay que ver si el contexto hoy es diferente en ese sentido. Y de la mano de eso también, obviamente, la situación de los jubilados y de los trabajadores públicos nacionales, ¿no? Que son los dos sectores que más tuvieron que ponerle la espalda al ajuste, porque básicamente gran parte del recorte tiene que ver con haber reducido los ingresos de los sectores sociales. En tu opinión, ¿de qué depende, Federico, que el programa económico siga por el camino que tiene, o ya sea descarrile o tenga que ser reajustado de nuevo? Digamos, ¿de qué depende de que ese equilibrio pueda mantenerse o sea necesario? No estoy hablando de que estalle el programa económico o que sea necesario un reajuste de magnitud, pero digo, ¿de qué depende de que siga tal como está o que necesite ser recalibrado de alguna forma? Bueno, yo creo que va a depender mucho, por cómo está estructurado el programa, del riesgo país. Ahí está. ¿Por qué va a depender del riesgo país? Porque el gobierno apostó muy fuerte a fortalecer al Banco Central, a fortalecer las reservas, y hasta ahora lo logró, pero no ha logrado salir a los mercados internacionales para tener un rollover de la deuda dinámico, ¿no? Entonces, todo el tiempo depende o de estar comprando reservas o de estar obteniendo nuevos desembolsos de los organismos y demás para cubrir deuda vieja. Si no logra salir a los mercados, en algún momento esos desembolsos van a terminar, el año que viene hay que empezar a devolverle la plata al FMI y esos dólares no van a estar, y ahí me parece que pierde credibilidad el programa. Si pierde credibilidad la banda superior, como decíamos, podemos entrar en una espiral del tipo de cambio que todos los logros que se tuvieron en materia inflacionaria y todo lo que destacamos, se cae todo. Entonces me parece que cómo está estructurado el programa, eso es una variable crítica. Después, obviamente que hay otras cuestiones, por ejemplo, ¿no? El gobierno hace mucho énfasis en el riesgo de que la oposición y qué sé yo. Yo creo que me parece que la oposición no tiene un rol demasiado constructivo hoy en día en decir, bueno, cuáles son realmente las críticas al programa y cuáles son las soluciones. En eso me parece que podría colaborar un poco más,
Obviamente que si el mercado ve que el gobierno logra más espalda y puede hacer ciertas reformas que el mercado pide, bueno, eso le va a dar una fortaleza al plan económico que quizá hoy todavía está puesta en duda. Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Gracias por tu tiempo y tu análisis con nosotros. Un abrazo. Ahí está, se fue. Ahí pasa. Raudamente. Sí.